Hola, ¿cómo están? En esta ocasión les voy a presentar un ejercicio sobre determinación de cotas superiores para subconjuntos de números reales y de mínimas cotas superiores para un conjunto de números reales cuando ésta existe. Para eso es usual que uno describa de manera general un conjunto de números reales, un subconjunto de números reales. Y se recomienda que cuando te definen un conjunto, por comprensión o de manera general, hablando de las propiedades generales de esos elementos, pues describas los primeros elementos o algunos de esos elementos para que veas mm, el comportamiento de los elementos de ese conjunto. Bueno, entonces la situación es que se contextualiza que vamos a entender como cota superior de un conjunto S de números y se dice pues que B es una cota superior de un conjunto S de números si B le gana a todo X de S, si B le gana a todo elemento X de S, si es más grande que todos ellos. O, de manera equivalente, si todos los elementos del conjunto S son menores o iguales que SB. El menor o igual también nos indica que SB puede ser al menos un elemento, puede ser un elemento del conjunto. Algunas veces eso pasa, de que la cota superior es un elemento del conjunto mm, y algunas veces no lo es. Ahora, bueno, pues, por ejemplo, para este conjunto, este segmento de números naturales, 1, 2, 3, 4 y 5, pues una cota superior es el 10, por ejemplo, el número 10 o el mismo número 5 es una cota superior porque todos los elementos de este conjunto son menores o iguales que el 5. El 6 también es cota superior y el 7 también. Todo, porque todos los elementos de este conjunto S son menores o iguales que el 7. Pero de todas las cotas superiores de S, la más chiquita es 5. De todas las cotas superiores de S, la más chiquita es 5. Es decir, 5 sería la mínima cota superior en este caso. Entonces, en este caso, pues la mínima cota superior es un elemento del conjunto. Entonces, como hemos dicho, el 5 es la mínima cota superior de este conjunto, o la más pequeña de las cotas superiores. Ahora miremos este otro conjunto. Miren que los puntos suspensivos nos indican que este conjunto es infinito. Mm, Miren, estos tres puntos nos indican de que T, su primer elemento es 1.4, el segundo es un número más grande, 1.49, el tercero es un número aún más grande, 1.499, y así. Es decir, que los elementos de T se forman agregándole un nuevo 9 a su forma decimal. De tal manera que ves que, por ejemplo, T es de elementos todos positivos, de que sus elementos, el nuevo elemento es mayor que el anterior, es decir, que es una sucesión, lo puedes entender como una sucesión creciente de números reales. Y como sucesión creciente, pues uno diría, pues entonces si sus elementos cada vez son más grandes, pues ¿quién será una cota superior? Es decir, ¿qué número estará por encima de todos los de T? Y uno ve que, pues como al fin y al cabo, según este patrón, eh, los elementos de T tienden a el número 1.49 barra, es decir, a ese número real en el que su parte decimal está compuesta después del 4 por puros 9 y esa cantidad de decimales 9 es infinita. Entonces, como sabemos, ese es un número racional. Ese podríamos entenderlo como una de las cotas superiores. Y así, 1.5 sería otra. Pero este elemento al que tienden los elementos de T sería la mínima cota superior de T, la más pequeña, pero 1.5 sería otra, un 2.0 sería otra cota superior.
pero la más pequeña sería 1.49 barra. Uno puede, utilizando NumPy y Matplotlib, visualizar mm, los primeros 10 elementos, por ejemplo, de uno de estos conjuntos infinitos. Entonces, definimos a n como utilizando la función arrange de NumPy, que nos construye segmentos de números naturales. En este caso queremos que empecemos en 1 mejor. Entonces, vamos a corregir acá y decimos, bueno, que nuestro segmento de número natural empiece en 1 y termine en 10. No necesitamos decir los incrementos. Y miren que nos va a generar, miren este segmento de números naturales, cuyo primer elemento es el 1 y su último es el 10. Con eso ya podemos generar los elementos de t. Así decimos, bueno, pues su primer elemento es 1,4 y en un rango, moviéndonos en un rango de 0 hasta len de n-1, es decir, la longitud de n era 10, o sea, en un rango de 0 a 9, vamos a adicionar a la lista T, al conjunto T, a esa lista, le vamos a agregar T de n más 9 sobre 10 a la n más 2, es decir, le vamos a agregar una fracción de numerador 9 y denominador una potencia de 10, que esa es la manera como uno puede agregar 9 a una forma decimal. Y aquí, miren que nos generó 1.4, el siguiente 1.49, el siguiente 1.49, bueno, 89 por la precisión del computador, pero debería haber sido 1.4999. De pronto lo podemos hacer solamente decirle, bueno, que nuestro segmento no sea tan grande y nos muestre solo 4, bueno, 3 elementos, bueno, 5. En este caso nos va a mostrar solo 4. Miren que el segmento de números naturales solamente tiene 4 números. Si le decimos hasta 5, él genera 4. Es decir, él genera 4 números, es decir, no asume el límite superior para que aquí no genere tantos. Mire que la lista nos queda que el primer elemento 1.4, 1.49, 1.49, aquí ya se desbordan muchos números decimales por la precisión del computador, pero gráficamente, con la función plot de Matplotlib, podemos ver que esos puntos, mire que esos puntos empiezan en 1.4 y la sucesión es creciente, es decir, los puntos cada vez están más arriba. Es una sucesión creciente de números. Aquí, aquí vamos volvamos a nuestro cuaderno Júpiter para seguir describiendo este problema. Y entonces, utilizando esta noción que nos describen acá de cota superior y de mínima cota superior, lo que vamos a hacer es determinar la mínima cota superior para este conjunto. Miren, el conjunto formado cuyo primer elemento es 1 menos 1/2, el segundo es 1 menos 1/3, el tercero es 1 menos 1/4, el cuarto es 1 menos 1/5, es decir, los elementos de ese 1 se forman quitándole a 1 un recíproco de los números naturales. Así se van construyendo. Miren que si a 1 le quito 1/2 me da 0.5, si a 1 le quito 1/3 me da 0.66, si a 1 le quito 1/4 me da 0.75, si a 1 le quito 1/5 me da 0.8, es decir que empezando en 0.5, ya por aquí va en 0.8, es decir, uno ve que esta es una sucesión creciente de números racionales. Y cuando tengo una sucesión creciente, pues buscar una cota superior es buscar como una barra, un número real que esté por encima de todos. Y uno ve que, en definitiva, cuando restas a uno, le restas un recíproco a los números naturales, a lo último, como los números naturales están creciendo, al 1 le estás cada vez restando
el recíproco de un número natural cada vez más grande. Y el recíproco de un número natural cada vez más grande, este recíproco de un número natural cada vez más grande, es cada vez más pequeño. Es decir, que este recíproco tiende a cero, luego la diferencia tiende a 1. Es decir, que los elementos de ese 1 están tendiendo a 1 a medida que n tiende a infinito. Bueno, pues entonces si ellos tienden a 1 y es una sucesión creciente, la barra superior o cota superior es 1, o puede ser 2 o puede ser 3. Es decir, que 1, el 2, el 3 son cotas superiores del conjunto S. Y la mínima de las cotas superiores va a ser el 1. La mínima cota superior va a ser el 1. No lo vamos a probar, no nos interesa en este momento, sino tener la intuición de quién es una cota superior de ese conjunto y cuál podría ser la mínima de esas cotas superiores. De manera análoga para este otro, para ese 2, que este es un conjunto de los números x, tales que x es la suma de una potencia de -1, de exponente n entero positivo, y el recíproco de n. Entonces, bueno, uno quisiera ver esos elementos de ese para poder establecer quién es una cota superior y quién podría ser la mínima cota superior. Entonces, para eso, pues, nos vamos a valer de NumPy, Matplotlib y Seaborn. Las importamos, NumPy para cálculo numérico y Matplotlib y Seaborn para visualización. Y creamos otra vez un segmento de números naturales con la función arrange de NumPy, en este caso un segmento de 1 hasta 10, y le decimos que me cree una lista S2 de números. La estoy definiendo esa lista por comprensión, diciendo que esos números van a tener la forma -1 a la n más 1 sobre n, para n en esta listica o segmento de números naturales. Entonces así nos va a generar los primeros 10 elementos de S2. Miren que los primeros son, como vemos aquí, el 0, el 1,5 sería el segundo, el menos 0.66 sería el tercero, el 1,25 sería el cuarto, menos 0.8 el quinto y así. Miren que los elementos, pues, el primero es el 0, un número ni positivo ni negativo, pero el segundo es 1,5 y 1,5 note que es mayor que todos los demás elementos, mayor que el 0, mayor que menos 0.66, mayor que 1,25, mayor que menos 1,8, perdón, que menos 0.8, mayor que todos los demás. Entonces, esta observación nos muestra como que el segundo elemento de este conjunto es el mayor de todos. Entonces se convierte en una cota superior del conjunto, 1,5. Y así ya puedes ver que otra sería cualquier otro número mayor que 1,5, es decir, 2, 3, 7. Entonces así ya con eso, con esta observación, tienes una intuición de quién es una cota superior para este conjunto. Pero también lo podemos hacer gráficamente utilizando Seaborn y la función scatterplot, que nos hace gráficos de dispersión. Y mira que nos muestra que efectivamente para n igual a 1, el primer elemento es el 0, observa desde el eje horizontal. Para n igual a 2, correspondiente a n igual 2, pues le corresponde al elemento 1,5. Miren que es el mayor de los elementos. Y todos los demás puntos están por debajo de 1,5. Entonces, 1,5 se convierte en una cota superior del conjunto. Miren, todos los demás elementos, miren que a medida que n crece, en el eje horizontal, a medida que n crece, los puntos están por debajo de 1,5 y están cada vez más abajo. Entonces, así puedes ver gráficamente gracias a Scatterplot, la función Scatterplot de Seaborn, que 1,5 es una cota superior. Entonces, y que es la mínima de las cotas superiores. ¿Por qué? Porque cualquier otro número menor que esta cota superior ya no es cota superior del conjunto. Porque, bueno, el mismo 1,5 del conjunto la superaría. Entonces, 1,5 es
cota superior y es la más pequeña de las cotas superiores de este conjunto S2. Bueno, hasta aquí les quería mostrar eh, la, la solución del ejercicio, y es importante que eso que uno dice lo escriba verbalmente. Entonces, que escriba una conclusión. Aquí lo ponemos en una línea de texto, una conclusión derivada de la observación de este gráfico y de la observación de los primeros elementos de ese. Entonces, uno ve que note que el segundo elemento de S2 es 1.5 y es mayor que todos, mayor estrictamente que todos los demás conjuntos, elementos de este conjunto. Todos los demás elementos de este conjunto. Y ya, por lo tanto, esta es una cota superior y es la menor de las cotas superiores. Entonces, por lo tanto, 1,5 es una cota superior de este conjunto y es, de hecho, la menor de las cotas superiores. De hecho, si una cota superior está contenida en el conjunto, siempre va a pasar que esa es la menor de las cotas superiores. Eso siempre va a pasar. Y la conclusión, pues, la resaltas en negrilla, al menos el título. Y bueno, y en cada paso conviene que uno escriba una frase descriptiva, lo mismo que dijo en la exposición, y lo ponga explicando, por ejemplo, para este gráfico, que es que los puntos cada vez, a medida que n crece, a medida que te mueves de izquierda a derecha, ves que los puntos tienen menor altura, queriendo decir que los elementos de S cada vez son más pequeños, más pequeños. Eso es decir, es una sucesión no monótona, no, en este caso no lo es, pero en definitiva, sus elementos siempre están por debajo de 1,5. Y para ponerle a los ejes título, vamos a valernos de PLT, xlabel, y en una cadena de caracteres le ponemos que este va a ser n, es decir, los números naturales que van generando los elementos de S2, y con plt.glabel a esa función le entras una cadena de caracteres con lo que quieres que vaya ahí, que es en lenguaje LaTeX, entonces R, y delimitado entre pesos para el lenguaje LaTeX, digamos S sub 2, que son los elementos de ese conjunto que estamos visualizando con el scatter plot. Aquí xlabel, bueno, plt.xlabel, no vamos a ponerle aquí sin el guión, xlabel, y sin el guión para el glabel. Y ahora sí, entonces ya nos quedó verticalmente S2 y horizontalmente N. Las funciones asociadas a Matplotlib para nombrar los ejes se llaman entonces xlabel y glabel, sin subguión. Pero miren que Jupyter Notebook nos da los mensajes que nos indican, bueno, corregir esa parte. Así nos queda esta imagen. Ah, bueno, y para grabar la imagen, guardarla, le ponemos plt.savefig, es decir, para guardar esa imagen, y en una cadena de caracteres le das el nombre de la imagen que sea cota mínima, cota superior,
J superior y punto .jpg para la extensión de la, para que nos guarde ese archivo con extensión JPG y él nos va a quedar ya guardadito en la carpeta donde está el notebook, que aquí está en parcial 2 y aquí ya nos queda esa imagen que la vamos a dejar aquí en esta carpetica. Así ya les queda, bueno, y cómo es que nosotros estas imágenes creadas por la función scatter-plots para diagramas de dispersión, cómo la podemos dejar en formato JPG. Muchas gracias.